¿Cómo Muy bien, estamos? mentira que te ibas, ¿eh? No, que me iba a ir. Hay muchísima información. Sí. ¿Si alguien tiró por ahí el presidente a la reelección? Nosotros te lo vamos a contar. El presidente a la reelección. Bueno, o segunda vuelta, ganan primera vuelta. Alguien dijo por ahí. Vamos a hablar un ratito bueno, de eso. perdón, Fuerte eso, tiene en su cabeza el presidente, dentro, no lo oficializó, pero dentro del plan que tiene, el plan es bajar la inflación, Sí. que crezca la economía, Sí. Liberar, sacar el cepo. sacar el cepo, Sí. Dolarizar. dolarizar. Y si finalmente es reelecto, pero faltan 1000 años para eso, Sí. ¿no? En términos políticos, si finalmente es reelecto, pelado, hacer todas las reformas de segunda o tercera generación insoportables, Sí. que no, para que le tiren piedras. Sí, voucher educativos, por ejemplo. por ejemplo. Pero de verdad, no como lo de ahora. O pienso en voz alta. Sí, sí. O sistema previsional, pero a fondo. Sí, mixto. A fondo. Y luego de eso, cuando salgan con las piedras que le van a tirar, le deja al que llegue el camino allanado para que maneje una Ferrari. Sí. Eso es lo que Mirá, las hipótesis, ¿no? Francisco Juegue en un ratito te lo va a contar, una persona muy importante del gobierno, hoy ante acaso los empresarios más importantes del país, tiró, hoy le gana caminando a cualquiera, ¿sí? Milei, hoy le gana caminando a cualquiera. Y hay otro tema que quiero adentrarme contigo, Luisito querido, ¿Cómo que no? Pelado. me parece fundamental. Sí, el kirchnerismo creo que quiere abrazar una nueva ficción como la de Maldonado. ¿Cómo? Sí, el kirchnerismo quiere avanzar, implementar, ¿sí? Sustentar una nueva ficción como la de Santiago Maldonado. ¿Y en qué se basaría? ¿Qué sería? Lamentablemente, ¿no? El chico que murió ahogado, lamentablemente una tragedia realmente. Hoy muy temprano, la agrupación Hijos, que merece todo mi respeto, nada para cuestionar a ella, sacó un comunicado que después de este comunicado terminó hablando el que toca la guitarra, ¿viste? El del perro que andaba por Olivos, ¿lo ubicabas, Luisito querido? No. Uno que toca la guitarra, tiene un perro, ahorita anda por Madrid, Alberto Fernández, ¿lo ubicás? Ah, sí. Sí, ese, bueno, El expresidente ese Alberto Fernández. hizo un tuit también. Dame el comunicado, por favor, Lari. Mirá, Hijos dice que una militante de su agrupación Leí eso, sí. ¿sí? Fue víctima de 2 hombres que ingresaron en su casa. No se da a conocer el nombre de la mujer porque es una víctima y no tenemos por qué dudar de ello, pero acusan de este hecho aberrante, monstruoso, vulneran la propiedad, la abusan. Acusan al gobierno, Luis. ¿Acusan al gobierno? Al gobierno, porque en una pared aparentemente apareció pintado Viva la Libertad Carajo, las siglas BBLC, Viva la Libertad Carajo. ¿Sí lo viste? Lo que pone siempre Javier Milei. E inmediatamente se sumó en lo que es la víspera de lo que va a ser el 24 de marzo, el domingo, que hay mucho para hablar de eso. Se sumó gran parte del falso progresismo argentino a todo esto, como que el gobierno está atacando militantes de Hijos, los discursos del odio, la derecha genocida, el gobierno promilitar, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que apareció un hombre, ¿sí? De bigote, Alberto Fernández, que hizo este tuit hoy a la tarde, ¿sí? Tomando esta situación, porque dice que Javier Milei tiene discursos de odio, ¿sí? Que estamos transitando una situación de muchísimo peligro. Recuerda, por ejemplo, que el presidente trató de zurdos o ratas a los zurdos. No escuchó mi consejo, dice Alberto Fernández. Pues aparentemente, Luisito, Alberto lo aconseja. Mira, interesante esto, ¿no? No, a ver, interesante. Dice el que domingo pasado el presidente Milei dijo Sí. que tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández le sugieren que se meta más en la cosa política, Claro. que hable de política. Dijo el presidente, creo que textual dijo, que esté más en la rosca política. Claro. No, pero aparentemente ahora lo aconseja que no tenga discurso de odio. Cuenta Alberto Fernández que cuando desayunaron en Olivos, en aquel encuentro muy cordial, Alberto Fernández planteó el norte. Es un hombre, un estadista, obviamente marcó el norte a seguir. Le planteó el norte. Claro, claro, partió el horizonte. Entonces Milei obviamente anotaba, tomó nota. Pero aparentemente no tomó nota bien, porque ahora... Pero a ver si te sigo el razonamiento. ¿Cree Alberto Fernández que está detrás del ataque a una militante de Hijos? ¿Cree Alberto Fernández? Y ¿no lo leíste? Lo escribió en un tuit. No, bueno, pero a ver, pero dijo específicamente eso, no le... Bueno, lo da a entender e incluso tuitea videos de Milei, donde Milei se lo muestra enfervorecido, contundente. Mirá los videos que tuitea Alberto Fernández de Milei. No, eso no lo vi. A los zurdos de mierda, nada, nada a los zurdos de mierda. Batalla frontal y directa. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabes qué?
A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Cuando asumió Lula, yo estaba en un programa de televisión y fui analizando y dije que era un zurdo salvaje. En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación. Que encontramos esta mañana. En los últimos días estábamos viendo, como pasa en todo el país y pasa en la provincia, una campaña electoral obviamente caliente, una campaña electoral donde hemos visto el tenor que tomó. Que ustedes son todos unos zurditos. ¿Otra más? Hay una noticia de este momento, de este minuto, que tiene una trascendencia que es gigantesca. Ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente, sufrió amenaza de muerte de parte de sus captores. Los autores materiales del hecho pintaron en la pared la sigla "Viva la libertad, carajo". Exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsable al Gobierno Nacional de los hechos ocurridos. Luis, Eso subió Alberto Fernández. esto subió Alberto Fernández. A ver, La denuncia entró, la tiene Ercolini. Tratemos de separar La paja los del hechos. trigo. Sí. Ercolini Primero, todavía no la abrió la denuncia. ¿cómo? La tiene Ercolini la denuncia. La tiene Ercolini. Sí, entró en Ercolini. Perdón, Todavía no la abrió. ¿Y por qué está en Comodoro Pi? Es una pregunta, ¿no? Es una... Porque entiendo... Debería, es correcto que esté en... Sí, entiendo que debe haber habido algún tipo de extorsión también y demás, ¿sí? Bueno, por quiero eso decir, está en Comodoro Pi. se tiene que investigar, y se tiene que esclarecer No, rápidamente. Si alguien no discutamos lo escribió obvio. La Libertad Avanza o cualquier leyenda, no hace cómplice a ningún funcionario del gobierno, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Están de sentido común que no resiste análisis, Sí. salvo para Alberto Fernández, que mirá lo que escribe Alberto Fernández. Yo quiero que nos detengamos en esto. Dice Alberto Fernández, el presidente Milei ha seguido con su prédica violenta contra sus opositores tratándolos de zurdos o ratas. No escuchó mi consejo y la consecuencia es lo que hoy da cuenta el comunicado de Hijos. O sea, Alberto Fernández ya da por revelado que lo de Hijos es... fue así, está Milei detrás, es por el discurso de Milei, está la libertad avanza, e insiste el expresidente de la Nación, insta al presidente Milei y a la dirigencia de la libertad avanza a poner fin a los discursos de odio que promueven la violencia. Es decir, ¿Vos crees, a ver si yo te Yo sigo no, el lo dice razonamiento, Milei, ¿vos lo crees dice que hay Alberto un Fernández. encadenamiento? Pero espera, porque vos comparaste esto con el caso Maldonado. ¿Qué sucedió con el caso Maldonado? Recopilemos un poco. Primero hubo un hecho controvertido, confuso. La verdad hay que decirlo, durante mucho tiempo mucha gente creyó que efectivamente había sido un gendarme o parte de gendarmería el que provocó eventualmente la desaparición, porque estaban hablando de la desaparición de Santiago Maldonado, y eso generó un estado de opinión que llegó incluso hasta antes de las elecciones legislativas, si yo no recuerdo. Hasta que todos los peritos, incluso los peritos de la familia Maldonado, determinaron un equipo interdisciplinario, con el equipo de la Corte incluso trabajando, que determinó que llegó lamentablemente una tragedia. Perfecto, Esteban. ¿Y por qué vos comparás con él? Porque le olés, le estás oliendo el perfume a armado cultural. Luis, hay otra vez una intención de generar un relato. Cada vez que Adorni da una conferencia de prensa, Adorni anuncia, bueno, vamos a comprar una rema de hoja. Pregunta, ¿sí, ¿está en riesgo la democracia? No, dice Adorni. Siguiente pregunta. Vuelve a anunciar, bueno, vengo a anunciar la nueva forma jubilatoria. Pregunta, vocero, ¿está en riesgo la democracia? No, dice, no, ¿qué tiene que ver los jubilados? Después, vengo a anunciar que cerramos el INADI. ¿Está en riesgo la democracia? ¿Te diste cuenta? Todos los días, todos los días. ¿Sí? Se quiere instalar, ¿sí?, un relato de que este es un gobierno pro-militar, ¿sí?, y que está en contra de la democracia. Y ahora fíjate... Perdón, pregunta, ¿es un gobierno pro-militar? No. Yo bajo ningún punto de vista. No. Es más, fíjate, pero es un En gobierno, los hechos no. pero es un gobierno democrático, Luis.
de origen. ¿Y qué significa pro-militar además hoy, no? Porque, viste, esto después bueno, pro-militar, mandar a los militares a Rosario, si la ley de seguridad interior... Muy claro fue Petty. Si lo puede mandar, perfecto, 10 puntos, mándelo. Es más, en Rosario piden todo por los militares. Sí, hay que cambiar la ley de seguridad interior. Por eso mandaron todo el paquete. Pero vuelvo, hay toda una sustentación de un relato fútil, falaz, ¿sí? Obviamente sin ningún tipo de argumento ni sustento, que trata así de poner arenas movedizas, ¿sí? En el gobierno de Javier Milei con todo esto, que vuelvo, es todo un relato. Vos fijate que el expresidente de la Nación, que no dice nada del hambre, de la inflación, de la inseguridad, del playero asesinado en Rosario, no tiene nada para decir eso, de los inundados, de la gente que murió por las inundaciones y la falta de obra del gobierno anterior. De eso no dice nada. Pero hoy sale a decir que los discursos de odio de Milei, que para él son de odio, tienen que ver con el atentado brutal que sufrió una militante, dijo brutal, que lo determine la justicia, por Dios. Pero ¿qué tiene que ver el gobierno? Por supuesto que hay que repudiar eso inmediatamente, ¿no? También para que nadie le quede duda. Y vos fíjate lo que dice Estela de Carlotto hace un rato nada más, porque acá también sabe lo que hay, Luis. Che, una preguntita antes. Nadie reconoció que lo que le pasó de verdad a Maldonado, ¿no? Después de agitar y Sergio agitar. Maldonado sigue pidiendo, nadie. No, y nadie pidió disculpas. Y nadie reconoció, por ejemplo, mira, me voy un poco más atrás, que las hijas de Ernestina Herrera de Noble, los hijos no eran... Nadie. No eran... Nadie. Porque, a ver, yo vi como en la calle le gritaban, incluso a Ernesto Tenenbaum le gritaban en un momento, tenés la mano manchada de sangre cuando trabajaba en TN con Marcelo Slotoviada. Nadie pidió disculpas por eso. No a Ernesto Tenenbaum, en general. Por el asesinato de Nisman tampoco. Hasta ahora Ercolini es un asesinato. Fíjate lo que decía Estela de Carlotto. Mirá, escúchalo, Luis. El pueblo nuestro está como dormido realmente, porque yo escucho a ustedes cuando van los que recorren las estaciones, las calles, y la gente está como conformista, diciendo, bueno, ya se va a pasar, esto está así, acá hay que aguantarse, de ver cómo salimos, o sea, una chatura de defender lo suyo, lo propio, el derecho a vivir bien, a tener un techo, comida y poder criar los hijos o que estudien. Hay un decaimiento por lo que yo escucho y veo desde la televisión, porque los sigo mucho a todos los periodistas, para tener la impresión de la calle y me asusta, casi diría, de que estén tan tranquilos cuando dicen no cenamos, comimos algo al mediodía y después, bueno, ya cambiará. ¿Cuándo? Nosotros tenemos que cambiar el sistema de nuestro país. Nosotros sin violencia, pero con la oposición necesaria. Como está tranquila, ¿qué quiere? ¿Que vayan a romper la Casa Rosada? No entendí, Luis. No, y además, por supuesto que la gente la está pasando muy mal. Sí, obvio. Hace mucho tiempo que la está pasando muy mal. Y no sé en el caso particular de Estela de Carlotto, pero la mayoría de los colectivos que ahora plantean que en la Argentina hay hambre, de nuevo, todo el tiempo con la doble vara, Callaron. No, y en el caso de Alberto Fernández habría que preguntarse si, como están avanzando las causas judiciales, y eventualmente Alberto Fernández puede creer que el sistema político, la rosca política, puede eventualmente presionar a algunos jueces para que no lleguen a la verdad, en una de esas le está enviando un mensaje al presidente. Pero es una lectura que hago, no es una deducción, digamos. Sí, ¿sabe lo que pasa también, Luis? Ahora Domitila lo va a contar todo. El gobierno está preparando un video, ya está terminado el video, que se va a dar a conocer, entiendo, el domingo, el mismo día, el 24 de marzo, coincidente con la marcha que convocan sectores de izquierda, derechos humanos, que aspira a ser demoledor, cuestionando el relato oficial del último tiempo, poniendo en tela de juicio el número de desaparecidos, por lo que tengo entendido. ¿Sí? Ya está preparado, por la información que tengo del video, con testimonios de algunas de las personas que siempre han cuestionado ese último relato oficial. Y por eso Estela de Carlotto también dice todo esto, y por eso también probablemente lo de Alberto Fernández. Yo no estoy negando el caso de la chica, ¿sí?, maniatada, golpeada, abusada, de acuerdo a lo que dice Hijos. Yo eso le creo a Hijos, por supuesto. Lo que dudo, sí, de la intencionalidad política que hay detrás del comunicado. ¿Se entiende la diferencia? No, y además de la potencia que vos le ponés a la noticia. Claro. Por ejemplo, yo digo,
estoy recordando el número, ¿es cierto o no es cierto que hubo 13 mujeres a las que le ofrecían planes sociales por... En el Chaco. En el Chaco, por favores sexuales? ¿Qué favores sexuales eran? Eso no se discute, no está en agenda. No digo que una cosa sea comparable a la otra, Sí. Si un abuso sexual, si fue brutal, tienen que investigarlo Por inmediatamente y llegar a la verdad inmediatamente. Si sean de la Libertad Avanza, del peronismo, del PC, o de Boca, o de Estudiantes, da lo mismo. Exactamente, Sí. pero el juego de potenciar algunas noticias y minimizar Claro, otras... exacto. Bueno, yo creo ya que la mayoría de los argentinos también están bastante bien ubicados en esta nueva etapa, me parece a mí. Sí. Gracias, Luisito, por el pase, por el esfuerzo por favor, y por la voz. Tenemos un programa muy fuerte. Está Jorge Macri ya en el piso. Bueno. Vamos a hablar con él. Está Alejandro Fargosi también. Vamos a hablar de las causas de corrupción y demás. Gracias. Me quedo viendo el programa. Gracias, gracias, Luisito. Sí, Domi, ¿qué es lo que va a pasar el 24 de marzo y qué está preparando el gobierno? Danos un adelanto, por favor.